Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los escuchantes que estéis ahora mismo escuchando este pequeño podcast llamado Relatividad Creativa. En el podcast de esta ocasión, de esta semana, vamos a hablar con una persona muy profesional en su trabajo llamada Psicoblog. Un profesional, un psicólogo con todas las letras mayúsculas, porque me ha llevado mucho a su canal para hablar sobre un poco la psicología y tal que ha habido en el juicio que hemos tenido con Johnny Depp y Amber Heard. Pues ahí hemos estado debatiendo y la verdad es que sacamos conclusiones muy interesantes. Y por lo tanto, le voy a traer aquí a nuestro querido canal de iVoox en Relatividad Creativa y el canal de YouTube en Mónica Te Cuenta para que nos hable un poco de la película El Padre. ¿Qué tal, querido Álvaro? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, ha sido una presentación ahí súper... ¿Cómo podría ser la palabra? ¿Como benevolente, grandilocuente? Sí, podría ser perfectamente. También es verdad, sí, sí. Pero sí, para introduciros un poquito también en el trabajo, pues sí, a ver, soy psicólogo y llevo divulgando psicología en YouTube, pues más de 9 años ya, o sea, casi 10 años, ¿no? Podéis encontrarme perfectamente en el canal de Psicoblog, así, tal y como se escribe, con V en vez de con B. Claro está. Y ya por redes sociales, mi trabajo sobre todo está en YouTube, aunque si me queréis seguir a lo mejor por Instagram, podéis seguirme perfectamente por la misma nomenclatura, Psicoblog. Por Twitter me podéis encontrar por Psicolocos2. El uno ya estaba cogido, desgraciadamente, y ya pues no lo voy a cambiar, ¿no? Pero el resto de mis redes sociales, exceptuando Twitter, me podéis encontrar perfectamente por Psicoblog. Es decir, me buscáis por Facebook, podéis encontrar mi página, me buscáis por Instagram, me podéis encontrar perfectamente. Y así, pues, ya prácticamente con todo. Y sí, lo he dicho, llevo divulgando desde hace unos 9 años y me dedico sobre todo a plasmar desde elementos tan básicos de la psicología como puede ser la descripción de una psicopatología simple, como pueden ser los problemas relacionados con la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, lo que sea, ¿no? Lo que nos podemos encontrar de por sí en el DSM, hasta pues análisis a lo mejor más profundos de fenómenos sociales tanto recientes como pasados, porque al fin y al cabo, como seres humanos, tendemos a repetirnos un poquito a lo largo de la historia, así que no viene de más pues ir repasando diferentes fenómenos que sabemos que tarde o temprano puede que volvamos a vivir, ¿no? Desde algo tan cotidiano como puede ser el hecho de a ver qué tipo de decisiones tomamos cada día, hasta cosas como que van más con la propia cultura, como puede ser el hecho de qué tipo de decisiones políticas tomamos o incluso cuál es el pasado o el presente de ciertas expresiones que consideramos como súper normales, ¿no? Y sí, como dice nuestra gran amiga Mónica, has estado de invitada y hemos estado hablando, bueno, no solamente del juicio de Johnny Depp, hemos estado hablando, por ejemplo, de Harry Potter, Claro. hemos estado hablando también de juguetes rotos, refiriéndonos a los niños que han Mm. estado en Hollywood, que de hecho, por cierto, te recomiendo un vídeo que recientemente ha subido el canal de Zep Films. No sé si Ujú. conoces el canal. Sí. Pues ha subido un vídeo muy bueno hablando justamente de ese tema Ah. y siguiéndole la trayectoria a lo que fueron niños prodigio del cine, pues prácticamente como desde los inicios de Hollywood. Así que te lo recomiendo mucho. Ah, fenomenal. Y Me lo creo que apunto, con me lo apunto. esto, sí, y creo que con esto ya quedamos bastante contextualizados en cuanto a lo que es mi trabajo en redes. Claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la película del padre. Primera impresión que has tenido de la peli, porque yo ya puedo hablar mucho de la mía en los directos en Twitch, pero tú que eres el invitado aquí, cuéntame, ¿qué te ha parecido la película? Pues impresiones podía también hablarte largo y tendido, pero mira, resumiendo mucho, hay ciertas películas, ¿vale? Que cuando las ves, mejor dicho, cuando las veo, porque vamos a hablar en primera persona, es mi impresión, lo siento mucho, este es mi momento, es cuando las ves te quedas como con la cosa de, ostras, esta película parece que la han cogido o se han inspirado en una estructura basada en, no sé, pongamos una novela, pongamos una obra de teatro, Mm. pongamos incluso un poema. Esta película perfectamente, incluso a lo mejor me lo puedes confirmar tú, esta película parece que la han sacado, han hecho una adaptación de una obra de teatro. Es que es una obra de teatro, el director coincide porque es una obra de teatro, ya la hizo en su día, además es francés, pero sí es una obra de teatro, o sea, ahora mismo lo que tengo... Efectivamente, pues Sí, te sí. digo, es
La estructura es de una obra de teatro. Perfectamente la podrías hacer, solamente que con un poquito de más medios, pero prácticamente sale de ahí. Y de hecho, los encuadres, la escenografía, está todo como muy enfocado a hacer planos que se ven también mucho en teatro, en cómo se distribuyen los personajes en la sala. Tampoco es que haya muchos personajes, pero bueno, Claro, tú me entiendes, el sí. cómo se distribuye toda la escenografía pega mucho a lo que es ese ambiente de teatro, y la verdad que sí, gusta de ver, sobre todo cuando lo pillas así, Sí, gusta de ver. Me pasó un poco como cuando vi la película de Largo Domingo de Noviazgo, no sé si la has sí. visto, de que cuando yo la vi, digo, esto tiene una estructura puramente de novela. Vale, o sea, no sé si a lo mejor está basada en una novela o no, pero la película como tal tiene una estructura en sí dicha de novela. ¿Vale? De novela, pues eso, de misterio, un poquito de aventuras y tal, como es una novela que mezcla a lo mejor así más géneros. Pero Claro, volviendo pero a si la te fijas, película, lo que es esto de la escenografía es curioso porque solamente hay una, la principal hay una, que es la casa, que la sí, van claro, reutilizando para hacer que si el centro psiquiátrico donde está metido, luego la casa de él mismo y la casa de su hija y la pareja que tiene. O sí, sea que es curioso. exactamente. De hecho, el punto de unión, el punto de nexo de todo es el pasillo. Ujú. El pasillo es donde normalmente te va a indicar dónde vas a estar siempre. No, eso es verdad. Incluso en la escena de donde se supone que es la única escena donde no están en la casa, que están en el consultorio de la médico, Ujú. que se les empieza a decir, pues bueno, que la cosa está grabándose y tal, pues todo siempre es, el punto de unión es siempre pasillo, que siempre es Sí, el mismo, que de hecho también es una jugada inteligente porque es difícil de pillar en principio lo que es la propia estructura del pasillo, porque tú la ves de primera, vale, sí, está la puerta enfrente, mm, pero después sabes que hay varias habitaciones. Tú en principio no te pones a contar ya, las habitaciones, ni en, el siguiente, ni en el siguiente plano que aparece. No, no te pones a hacer ese tipo de claro. cosas. No, Solamente no. te dejas guiar un poco. Y la película engaña. Sí, eso es Engaña, verdad. Sí, sí. engaña mucho porque en principio hay ciertas sutilezas, ciertas pistas que parece que van a tener como más recorrido a medida que vaya avanzando la película, como por ejemplo el reloj. Ujú, sí. Tú piensas que va a tener algún tipo de simbología en especial, tipo cuando tienes el reloj puesto, Mm, recuerda mejor las cosas, o es cuando empiezan los delirios, o al revés, cuando no los lleva puesto, es cuando está un poco más perdido este señor. sí. No, te das cuenta de que todo es muy aleatorio. Y la O sea, te música. engaña. La música, Sí, yo fíjate, me he fijado más que en el reloj, que sí que es un elemento visual importante porque claro. él lo destaca sobre todo, pero Sí, la además es música, la metáfora de lo que es el paso del tiempo. sí, pero sobre todo la música, porque no sé si a lo mejor ha habido momentos que tampoco me he metido ahí a saco a ver lo que es la parte analítica como tal, pero la canción esta que está sonando constantemente en ciertos momentos de la peli, sobre todo con Anthony Hopkins, como momento de escena que está él escuchando música. Pues en el Sí. momento es como que aparece él y esa música sí que va a estar con él, pero ¿tú crees que representa algo? O sea, ¿da a entender algo esa canción de ópera que escuchas constantemente en ciertos momentos de la peli? En principio, bueno, para empezar, es un buen elemento en el que empieza siendo como una música extradigética, es decir, que Ujú. parece que está encuadrando lo que es la introducción de la película, pero pasa a ser puramente diegética porque es lo que está escuchando en ese momento Anthony Hawkins, ¿no? Sí. Pero como tal, como simbolismo, pues mira, tendría que hacer un segundo visionado y tal para pillar bien cuáles son las piezas musicales que se escuchan, porque en ambos momentos siempre hace lo mismo. Está escuchando la música y la interrumpe porque sí, o sea, porque la interrumpe, porque en ese momento o se cansa o le viene alguna de sus dudas o lo que sea. O sea, Mm. diga, para y entonces pues ya empieza la escena, que de hecho creo que durante toda la película no hay más banda sonora en cuanto a música de ningún tipo. No, no, los Es todo silencios. el silencio, es todo el propio ruido del Ujú. propio ambiente. Sí. Entonces, más de simbología de la música, pues lo dicho, hay muchos elementos que engañan. Parece Sí. que, como he dicho, el reloj parece que va a representar un algo más, que vale, sí, puede representar lo que es el propio paso del tiempo y sobre todo la coherencia que tiene el propio Anthony, sí, el Mm. padre,
con su percepción del tiempo, con el tiempo real que pasa a través del reloj. Totalmente. Sin embargo, es algo que después la escena no se sigue, porque él parece que se siente como más cómodo con el reloj puesto, controlando la hora que es, pero después no sabe siquiera en qué momento de la vida vive. Totalmente de acuerdo, sí. Porque pasa un día entero, hay una escena en la que pasa un día entero en tan solo 10 minutos, que es está justamente, con el pijama, sí, que está todo el tiempo con el pijama. Y cuando pregunta y dice, son las 8 ya de la tarde, es la hora de cenar, y dice, pero pues yo creía que eran las 8 de la mañana. Que estoy con el pijama puesto todavía, no, pues ya es la hora es la hora de cenar, por eso tienes el pijama puesto, no, porque sí, ya es por la noche. No, da mucha pena, la verdad. Mm. Además, es que eso y el cierre. No sé qué a ti qué te pareció ese momento que me recordó a otras muchas pelis cuando el protagonista se siente vulnerable como tal. Él ya se da cuenta de lo vulnerable que se ha vuelto. Siendo una persona tan cabezota, de una fortaleza tan increíblemente fuerte, a hacerse pequeñito, porque yo creo que además él se encoge, se vuelve como diminuto, va como menguando de tamaño. Cuando él se queda en la cama sentado y va la enfermera y le abraza y como que él va haciéndose más pequeñito, porque es lo que se siente él, pequeñito, y quiere ver a su madre, que eso me recuerda mucho a la gente mayor. Yo, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, por tanto, así algo interesante, que es mi abuela recordaba a su madre y a sus hermanas. Cuando estaba durmiendo las llamaba, porque decía que estaban ahí con ella, o sea, y también porque ella también estaba perdiendo un poco lo que es la cabeza con todo este tema. Pero sí, es curioso, que yo creo que lo de llamar a la madre o al padre y tal, cuando estás en esa situación, creo que es muy común, ¿no? En en esta enfermedad que es tan dura como es el Alzheimer. Sí, con esto podemos hablar en dos dimensiones diferentes. Primero, lo que es la propia dimensión clínica, que es lo que estás hablando tú. Efectivamente, hay ciertos episodios en los que se producen unos flashbacks que son muy vívidos para estas personas, porque básicamente es casi como si recrearan perfectamente su vida dentro de un nodo de memoria muy concreto en el pasado, pero además lo representan como si estuvieran viviéndolo en el presente. Con lo cual, efectivamente, en un momento dado perfectamente pueden buscar pues, a familiares muy cercanos, buscar a lo mejor a la hermana con la certeza de que a lo mejor va a encontrar una persona que quiere buscar a su hermana, pero resulta que a lo mejor esa hermana lleva pues fallecida yo que sé cuántos años, pero tiene perfectamente la certeza de que no, ¿qué dices? Si vive aquí, ¿sabes? Acabo de hacerle la cama. ¿Por qué? Porque se estancan en un recuerdo, pero ya no solamente es un recuerdo que tú dices, ay, mira cómo... No, lo viven, ¿vale? Se convierte en un flashback que además lo recrean a la perfección. Sí. Al punto de que si, por ejemplo, están viviendo en otra casa o lo que sea, empiezan a comportarse como si estuvieran a lo mejor en otra casa que vivieron en otro momento, con todo el caos que eso implica. Y de hecho la película lo representa muy bien, por ejemplo, en la escena de los cuadros. Cuando llega, dice, pero aquí no había un cuadro, aquí no había tal, y no sé cuánto, y los objetos que aparecen, que desaparecen, fulanito de tal, pues yo te recordaba de otra manera, y bueno, y cómo está Zetanita, no sé qué. Ay, sí. Sí, pero bueno, es normal, ya no solamente estamos hablando de eso, de recrearnos, de irnos a otros escenarios, a otros momentos históricos que la otra persona pues ha vivido, pero después está también el juego de reconocer las caras. Claro. Y eso sí, también es muy común. De hecho, es uno de los síntomas más reconocibles dentro de Alzheimer, porque también es el que más impacta a la gente que tiene cerca. El hecho de que el día anterior tú has estado hablando con este familiar sin problema y al día siguiente no te recuerda. Claro. ¿Vale? No te recuerda a lo mejor en principio, pero dice, no, vamos a ver, yo soy fulanita, yo soy tu hija, que acabo de venir, que he traído las cenas, no sé qué. Entonces, vale. Y de repente es como todo encaja, pero durante un momento no te reconoce y no eres tú, ¿sabes? Y eres una completa extraña. Y puede pasar en el futuro de que se encuentre con más gente igualmente conocida y todos se conviertan en extraños. No, sí. Y a esto viene mi pregunta de la otra parte. Los que más sufren, que en este caso son los familiares. ¿Cómo afecta realmente esto psicológicamente
a la hija, por ejemplo, pues como si contaras el tema de la hija o, por ejemplo, a los cuidadores, que son lo más presente que hay confusión además sobre el tema de los rostros, que sí que confunde mucho por la costumbre de haberles visto, porque es un poco extraño cómo te van contando hasta que llega al psiquiátrico lo que la gente que va viendo que no son realmente ellos, son otras personas. ¿A ti qué te parece cómo es psicológicamente, cómo se siente una persona, un familiar o incluso alguien muy cercano, o una persona víctima, por decirlo así, entre comillas, del Alzheimer? Pues mira, de hecho no podría hablarte solamente de lo que es el cómo se siente la gente, sino también de cómo se siente la propia persona que padece, porque la película lo sabe representar muy bien. En cuanto a la gente que lo vive de cerca, me acuerdo de hecho de un testimonio de una persona mayor, ¿vale? De una mujer que de hecho estaba cuidando de su marido con ya varios años de Alzheimer. Y ella mencionaba que, bueno, al principio cuando se lo diagnosticaron y tal, con lo que es el tratamiento cognitivo que se suele realizar, pues mira, iba bastante bien, pero después de varios años, la mujer relataba con muchísima tristeza de que ella ya no veía a su marido. Ella ya lo que veía era un cascarón, ¿vale? Con forma de su marido, pero que ella no veía a su marido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ella se estaba refiriendo efectivamente a lo que era la propia expresión de la identidad de esa persona. Y es que nosotros somos quienes somos porque existen los demás y somos quienes somos porque tenemos memoria. Sí. Y si no somos capaces de reconstruir nuestra memoria episódica de ciertas maneras, buena parte de lo que nosotros somos se pierde. Entonces, en una persona con Alzheimer, que empieza a tener lagunas mentales, que empieza a viajar él solo en el tiempo, para adelante y para atrás, casi a capricho de cómo las neuronas se están uniendo en este momento en el cerebro, pues entonces hay partes de esa identidad que se pierden. Sí. Lo que ahí que tenemos, yo qué sé, tenemos, por ejemplo, esta figura de Anthony, que por cierto, o sea, lo hace fenomenal, ¿sabes? Que para mí, también es verdad que el nivel que tiene ya de por sí Anthony Hopkins esto es un caramelito, o sea, me Claro, estoy dando pero una especie de caramelito, pero... no, pero si me permites que te cuente, es que resulta que el papel estaba hecho para él. Él se llama Anthony, o sea, el director quería que Anthony Hopkins fuera el personaje del padre, o sea, él llamó a Anthony el personaje porque quería que él en la película fuera Anthony Hopkins. O sea, fíjate hasta qué punto diseñó el papel para que fuera Anthony Sí. Hopkins, el que fuera el que hiciera el Para papel. hacer eso, para hacer, Anthony, ¿te llamo para qué? Para que seas mi viejo chocho. Vale, yo soy tu viejo chocho. Hombre, en Instagram creo que Anthony Hopkins está bastante vivaracho y divertido en las stories que sube y en las publicaciones que hace, ¿eh? Por lo menos lo que yo Hombre, recuerde de sí. hace años, bastante. Tiene que estar contento. Eso también es otra de las expresiones que se utiliza, ¿no? El viejo chocho, ¿no? El Ay, es viejo muy que triste chochea decir eso, con él cuando sí. estamos hablando de lo que es la demencia, porque al fin y al cabo, muchas veces este tipo de episodios, vale, estamos hablando de Alzheimer, pero sí es verdad que las personas mayores, cuando llegan a cierta edad, pueden tener ciertos problemas de memoria, pueden incluso experimentar este fenómeno que te he hablado antes, de ese flashback. Y es lo que pasa durante la demencia senil, ¿no? Sí. Que es lo clásico que se dice, el viejo chochea, ¿no? Ya empieza a tener problemas de memoria y tal. Pero volviendo al tema de Alzheimer, pues sí, pasa eso, de que llega un momento que tú ya no reconoces a la persona que tiene delante. Sí. Pero ya no tanto porque te olvides de esa persona, estamos hablando de las personas externas, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, de que una persona que a ti no te reconoce, está constantemente confusa, está constantemente como confabulando, que se llama. Confabular es cuando tú tienes una laguna de memoria, Sí. ¿vale? Entre tal episodio y tal episodio, lo que queda en medio lo tengo difuso, pues tu mente pues elabora una historia para rellenar ese hueco. Podría parecerse mucho ¿Vale? a lo de la de Mandela, el efecto Mandela, que nosotros creemos que hay una Sí, cosa, es otra cosa. sí, claro, para engañarnos a nosotros mismos, más bien para establecer una cierta continuidad y una coherencia con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Muchas veces o nos la tenemos que o nos la elaboramos nosotros mismos, u otras veces nos conformamos mucho con lo que nos dicen de fuera. Es decir, se ve mucho en la película. Sí. Pero esta muchacha, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué tengo no sé qué? No, es que Lo del estás aquí reloj. porque ahora va a venir la enfermera y te va a cuidar, no sé qué. Ay, vale. Lo del reloj Vale, es clave, ¿eh? Ese vale. escondite que él Sí. dice que Pero eso tiene. también pasa, es que eso también pasa mucho en las personas mayores, en Sí. general, sobre todo si empiezan a sufrir de demencia, ya no solamente en el Alzheimer. El tema de, me están quitando cosas.
No que sé es una dónde están. expresión muy común. Se me están quitando cosas, ¿vale? Tipo de, pues yo dejé el reloj aquí y ya no está el reloj. Y yo tengo la certeza de que el reloj estaba y lo he puesto yo. Sí. Y si ya no está ahí, es que alguien me lo ha quitado. Entonces hay gente en la casa que me están quitando cosas y Es que me muy la de están niño cambiando de pequeño, sitios. ¿no? Es muy de niño pequeño, en plan de, ¡ay, me han tocado algo! Y la madre que Sí, le ha pero colocado la es... ropa de otra manera y tal, y es como, ¡ay, ¿dónde está? No lo encuentro. Que es de un poco de niño pequeño también, podríamos decir, ¿no? A Sí, veces. muchas veces el carácter parece como que se va infantilizando, Ujú, pero porque el procesamiento dentro del cerebro se va haciendo cada vez más básico. O sea, ujú. lleva un momento que es que a estas personas, desgraciadamente, llega un momento en el que cuando están a lo mejor muy deteriorados, pues le tienes que dar de comer como si fuera un bebé. Sí. Vale, tienes que darles de comer directamente y cuidarlos como si fueran un bebé. Creo que otra película que no tiene que ver con esta, pero que lo representa muy bien, posiblemente sea El curioso caso de Benjamin Button. Oh, sí, En sí. sus últimos momentos, que de hecho es una parte, a mí personalmente me parece muy triste, en sus últimos momentos, que se le veía ya como niño, pero se suponía ya que es muy mayor, es decir, sufriendo con los mismos síntomas del Alzheimer. Es la etapa eh, senil, ¿no? Por decirlo Sí, así. con esa etapa senil llega un momento en el que es un bebé y Ujú. que las enfermeras le están dando de comer como si fuera un bebé. Y es una representación muy fuerte de lo que es ese cruce de caminos entre las autonomías Mm, de ser un bebé y ser un anciano que se entrecruzan y después vuelve casi como al origen, ¿no? Que es un poco lo que intenta representar también esa película. Pues él lo sí, representa también con un poder gráfico muy fuerte, sobre todo en Benjamin Button, cuando verás a ese bebito chiquitito así tan bonito que de repente hace así, pum, cierra los ojos sí. y dice, esa es la despedida. No, sí, sí. Tú te esperas por fuerza natural de una persona anciana que se despide en sí misma, cierra los ojos y se duerme plácidamente y dices tú, pues ya está, ha fallecido. Sí. Y tú te esperas que sea una persona anciana. Pero cuando es un bebé el que se despide de esa manera, el impacto emocional que tiene la pantalla es muchísimo más grande. Entonces es Sí. una metáfora incluso mucho más poderosa en ese Mm, sentido. Pero aquí lo volvemos a decir con lo que me estabas comentando justamente al principio, con eso de qué te parece ese final cuando ese hombre llama a su madre, está como desnudo y tal. Volvemos a lo mismo, estamos hablando ya de que durante la película estás viendo cómo se va degradando cada vez más, al punto de que llega a un punto de degradación de que ya efectivamente se comporta un poco como ese niño, ¿no? sí. Entonces, más que llamar a la hija, que también la ha llamado, porque sigue estando presente, la hija forma parte de ese binomio, Ujú. de ese punto, ya deja un momento de que como que se abandona y en ese abandono lo primero que te pide llamar es a tu mami, que es la Sí. figura protectora como tal, que en un Mm. momento dado es la sustituta, digamos, la hija es la sustituta como tal, pero en ese puesto, pues en un momento que se siente completamente indefenso, pues llama a la figura protectora próxima más fuerte, más significativa, ¿no? Sí, eso sí. O sea, ¿tú qué nota le darías Eso así por acabar ahí esta parte? ¿Qué nota le darías tú a esta película? En plan, ¿cómo refleja? O sea, realmente refleja, es un momento triste, una enfermedad que es de las más duras que hay, no tiene incluso cura. Si no me equivoco, no hay cura para el Alzheimer de momento. puedes retrasarla mucho, Claro, ¿vale? Y cada vez se invierte más en maneras para intentar retrasar, sobre todo para que no llegues a eso, para que no llegues a unos estratos en los que te tengan que tratar como un bebé gigante, claro. ¿vale? Entonces, para que puedas llevar el resto de tu vida, pues una vida lo más digna posible. Ujú. Se trabaja sobre todo en eso y sobre todo también en investigar cuál es el origen y tal, que bueno, el origen ya poquito, poquito se sabe bastante, sino cuál es el motor propulsor, o sea, cuál es la diferencia que hay de una persona a lo mejor que no sufre a la persona que sufre, que sí, que tiene Sí, un origen más genético y tal, pero que es lo que desencadena. Entonces, en cuanto a lo que es el trabajo paliativo, el intentar atrasar lo máximo posible y mejorar la calidad de vida, se está avanzando mm, bastante. Ya después depende de los recursos que tengan los centros, los recursos en sí sociales que se puedan otorgar a las familias que tienen algún familiar que está padeciendo esta enfermedad, la formación general
profesionales que se dedican a ese tipo de cosas, que si te tengo que decir, hay ciertas... Bueno, nos podemos encontrar de todo, porque desgraciadamente las noticias al final te decepcionas bastante, pero hay centros de asistencia a mayores cuyos profesionales, la verdad, que están pero que muy bien cualificados. La verdad. Y cuando Claro. ves con un centro como este, la verdad que te das cuenta de cuál es el ritmo de trabajo que llevan y cómo lo manejan. Claro, Y de sí, ahí por podemos saltar supuesto. también a hablar con otra de las partes, porque de hecho no te he contestado la pregunta, Es verdad, lo de ¿sabes? la Me nota, he ¿no? puesto a La hablar nota. un poco. No, pero está bien porque enriquece mucho lo que estás contando, me parece bien. Sí, te he contado casi todo lo que es la propia perspectiva del enfermo, Sí, no, porque pero está no bien te he contado, saberlo, claro. pero no te he No, contado lo que es la pero perspectiva sí, de las personas que hay alrededor. Y bueno, sí es verdad, lo dicho. Por ejemplo, de familiares tan directos, que aquí está representado directamente por la parte de la hija, es muy metafórico esto, ¿no? Pero principalmente la principal preocupación que viene es, primero, la más emocional, la más directa, de ver como un familiar tuyo que siempre ha estado íntegro, que ha tenido una personalidad férrea durante toda su vida, se está como marchitando poco a poco, ¿vale? Que se está deshaciendo y que tú no puedes hacer nada. sí. Lo sabes, pero aún así da muchísima impotencia, da mucha rabia y da también muchísima tristeza. Eso por un lado. El segundo, el tener que lidiar efectivamente con una persona que cada vez se va a ser más difícil, con la que se va a ser más difícil de convivir, Claro, ¿vale? Porque estamos hablando de una persona que está confusa, con una persona que se despierta por la mañana y no reconoce en qué casa está. Y que sí. tampoco te reconoce a ti. Y tú le vas a decir, venga papá, vamos a tomarnos una pastilla, vamos a tomarnos un café. Y claro, esa persona se te resiste y te trata como una extraña y te insulta. Eso No, es duro sí. también para una persona. Esa Tan escena en la duro, que, sí, sí, esa sí, tan escena. duro como que, no sé si vas a resaltar, la escena donde la mujer fantasea con ir al Oh, sí. cuarto, esa es muy dura. Es muy fuerte, pero también a veces es Mm. comprensible porque yo creo que a veces psicológicamente puedes llegar a un punto que no quieres hacerlo, pero te está traicionando tu yo Sí, interior, claro, te está diciendo, claro, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? claro, porque tú lo piensas y dices tú, joder, es que ahora mismo también la tercera consecuencia, toda mi vida se ha paralizado por causa de esto. Y el Y marido lo además, dice, sí, efectivamente, de eso vamos a hablar ahora, porque estamos hablando del primer círculo, es decir, los sí, familiares más cercanos, concretamente aquellos que se hacen responsables de. mm, Resulta que toda mi vida se ha paralizado. claro, Entonces, es muy fácil. Dice, ¿cómo vuelvo yo a darle play a la vida? Fácil. Esta persona tiene que desaparecer, tiene que quitarse del medio. sí, Y entonces me entra el auge homicida de ir y lo estrangulo. Porque no, muchas sí, veces es casi como, después del mal día que me ha hecho pasar, es casi como, joder, es que lo que te mereces es de lo que tengo ganas. Después, por claro. supuesto, hace así como que despierta Ujú. y es como, no, 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 vamos a ver, esto no, vale, yo sigo con mi vida y tal. Mm. Pero sí, se mezclan muchísimas emociones en ese sentido. Y eso es solamente por esa parte, por la parte de la que cuida. Después tenemos a las partes más exteriores, como puede ser, por ejemplo, el marido. El marido, eso me parece importante que a ver que me cuentes, porque yo tengo, estoy confusa, porque realmente me parece bastante confuso la parte del marido y sobre todo comparándola con el hombre este que el enfermo que también le va a cuidar, que tengo como un poco de confusión en algunas partes que aparece. Pero sobre todo el Sí, marido, cuéntame, a ver. la parte del marido, la verdad, que son, para empezar, en la película son dos personajes. Es la visión que tiene Anthony del marido y el Mm, marido en sí. sí, Y ambos tienen un comportamiento muy parecido, muy reprochable, mm, porque al final están reprochándole directamente las cosas a este hombre y le están reprochando directamente exactamente eso. Es decir, has paralizado la vida de tu hija y te has venido a esta casa y estás aquí de sanguijuela y nos estás qué haciendo la vida triste, imposible. qué ¿Sabes? triste. Visto desde un punto de vista del marido y tal, por una parte dices tú, joder, qué egoísta, joder, ten un poquito de compasión, estás hablando de una persona mayor, no conoce muy bien el tema, no sabe siquiera dónde estás, sí, pero por otra parte es, ¿qué responsabilidad real tengo yo para tener que hacerme cargo ahora de esta persona mayor que no forma parte de mi familia? Claro. Y por otra parte, ¿realmente hay derecho de que esta persona mayor, aunque esté en este estado, tenga que paralizar todos los proyectos vitales de su hija? ¿Vale? Que es una persona además que eso, yo no voy a decir que este hombre sea un maltratador, que sea No, un mal marido, no, vamos a ponerlo en la mejor posición, ¿vale? Vamos a, yo, un
promedio, normal. Vamos a ver, es una persona a la que quiero, pero es una persona a la que Mm. estoy viendo que está sufriendo las consecuencias de ese cuidado. Y yo realmente tampoco comprendo del todo lo que es el Alzheimer como tal. Yo puedo comprender que tiene fallos de memoria y tal, pero también estoy viendo que este hombre está tratando fatal también a su hija. Entonces, quieras o no, desde fuera también es un impacto muy fuerte. Y de Mm. hecho, lo más recomendable en estos casos, a día de hoy, muchas veces es intentar siempre informarse lo máximo posible con cómo funciona el tema del Alzheimer. Pero también está la cosa de que les ha pillado justamente en un episodio que ahora pasamos a la tercera. Es que acaba de joder un plan porque el tipo terminó espantando a una enfermera que iba a Claro. trabajar con él, una cuidadora. Y de ahí No, viene sí, también sí. el cabreo y la decepción, con lo Mm. cual se mezcla lo que es la decepción del momento y con la propia persona que se convierte también en la excusa para volcar sobre él toda esa frustración, porque es que encima también ha sido como el inicio de toda la frustración, pero por otra parte tampoco puedes reprochar mucho porque estás hablando de una persona que tampoco está al 100% en sus cabales, por lo cual Claro. más, más frustración todavía, porque tú no sabes dónde meterte. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Ujú. De hecho, la escena esta, donde se ve al pobrecito que se queda también muy indefenso, que esa escena donde está también a solas con el marido, en la escena del pijama, que le empieza a pegar bofetadas, ¿sabe cuánto Esa es tiempo muy vas a estar? fuerte. Además, hay una anécdota curiosa porque Mark Gatiss, que es el actor que hace de enfermero y a la vez hace del marido cuando está bastante confusa la situación, es que no Sí, se atrevía, o sea, le daba bastante cosilla golpear al pobre Anthony Hopkins. Y entonces Anthony sí, no. Hopkins le dijo que no me importa. Y al parecer, la primera prueba que Pégale, hicieron, no, no, casi le tira al suelo del que bofetón. la O os- sea, yo creo que los bofetones que le dio eran suaves comparados con el que hizo de prueba al principio. Sí, sí. pues vaya, vamos a ver, se supone, claro, en la escena se ve que son bofetones que no son fuertes, son de estos que te dan coraje. Hmm. Pero claro, son de estos que te dan coraje, pero que a la vez te provocan, pero claro, en el estado en que está ese hombre, pues lo que hace eso es desarmarlo más todavía. Claro. Mostrarle que está completamente expuesto, porque eso es lo que muestra la escena. De que ese hombre mayor, Ujú, que además Anthony se ve que aunque sea de una estatura normal, se ve que como muy corpulento, ujú. pero es un hombre mayor y tal que le están pegando hostias y él nota no puede reaccionar. Claro, es que yo creo que es ¿Sabes? como la representación un poquito del Alzheimer, porque por un momento yo pensé que era como el Alzheimer inconscientemente en su mente agrediéndole a él. O sea, como si todo fuera un producto de su mente dentro de su cabeza, no físicamente, Sí, porque yo sí, creo que es sí, eso. esa es la cosa. De decir, ¿cómo puedes interpretar eso? Dice tú, ¿realmente el marido le va a pegar Claro, es que, no, no, si fuese así como que de verdad, la escena posterior, que es cuando ya llega la hija, porque está escuchando al padre gritando y todo eso, debería tener también incluso otro significado. ujú, ¿Vale? Debe de ser una trama que tarde o temprano se tiene que resolver, o sea, porque tú no puedes dejar impune al marido pegándole al padre ujú. y la hija que a lo mejor no se entere lo que sea, no, eso es algo, es una trama que se queda ahí vacía y dice tú, ¿por qué no me la resuelves? Claro, es que O a sea, mí me porque eso es muy quedó, injusto. Pues entonces claro, sí, se queda la conclusión de que esa es una escena que tiene Anthony en su cabeza, de que tiene esa sí, figura que es muy amenazante y que esa figura amenazante se está imponiendo sobre él, porque no hace referencia al dolor, sí. hace referencia a la intimidación Ujú. constante en la escena, por lo cual eso es lo importante, no es tanto que le pegue la hostia, la No, hostia sí. impacta. Impacta porque estás viendo a un tipo de mediana edad que le está pegando hostias a una persona mayor. Que De además forma está muy ahí, respetuosa, además, ahí es. está. Y encima vacilándole. Y además Ujú, con unos planos, que efectivamente son unos primeros planos muy fuertes hacia lo que es la cara del propio Anthony, donde ujú. tú ves que le está dando y dices tú, a ver, no te va a romper la cara, pero eso duele. que esa Bueno, hostia además, yo creo duele. que viene a raíz de lo del reloj. O sea, si te fijas, él sospecha que el otro le ha quitado el reloj porque le dice, ¿me dejas ver tu reloj? Y el otro como que le va cambiando de tema. Entonces yo creo que ahí a raíz su mente le ha dejado un poco confuso y ha intentado pincharle para que como el demonio, entre comillas, sea el propio Sí, marido y de la de hija. hecho le repite la frase Es que él verdad, dos mismo veces. que él mismo le repitió al principio. Esa frase de ¿cuánto tiempo vas a estar aquí
Tocando las ¿cómo era? narices o algo, Tocando ¿no? las narices. Algo Sí, así pero era. esa frase original no se la dice el marido a Anthony, es Anthony al marido. ¿En serio? Pues yo no me acuerdo bien de esa parte. ¿En serio? Creo que yo tampoco me acuerdo muy Pues bien, pero tendremos creo que que la verla otra vez. lógica, la lógica de esa frase venía así. Es como una reproducción Ah, justamente de lo que había pasado en otra escena, pero al lado contrario. Y bueno, eso es en cuanto es las personas más externas, pero ahora pasamos en cuanto a los cuidadores. sí, En cuanto al tema de las cuidadoras, podemos hablar en plural porque sabemos de la existencia de al menos de 3 personas con ese rol. ujú, Tenemos la primera que no aparece, que sale espantada, ya. La película, de hecho, abre con eso. sí, La segunda, que es la de la entrevista tan incómoda, ujú, que también refleja muchos elementos en cuanto a lo que es la propia expresión del Alzheimer, por ejemplo, que la propia persona divague, incluso que se empieza a inventar su vida más allá de lo que realmente fue. sí. Dice, no, mi padre fue ingeniero. Ah, pues me acaba de decir que es bailarín de claqué. Es Y verdad. encima, y en otra escena habla de que trabajó con el circo, Ujú, ¿sabes? Y que hacía trucos de magia. sí. Que es como poco incoherente Mm, todo. Pero en cuanto a eso, pues tenemos siempre la imagen estereotípica de lo que es la clásica cuidadora. Para empezar, mm, cuidadora. Es sí. una chica que además joven, que además eso relacionado con el mundo de la sanidad, ya sea por lo mejor con una formación específica tipo, pues trabajo con mayores o lo que sea y especializado en ese tipo de cosas. Y posteriormente aparece la enfermera, pero efectivamente, porque esa ya es una enfermera de lo que es, no es un psiquiátrico realmente, no Ujú, encierran al pobrecito en un psiquiátrico, lo es como una residencia de mayores, que es diferente, ¿sabes? Pero bueno, ahí tenemos las 3 personalidades. Y tenemos también ese conflicto de cómo tratas realmente a estas personas y cómo muchos cuidadores y muchas cuidadoras, porque lo he visto además, de cómo tratan realmente a estas personas mayores, que es ese trato casi como infantil, recogido, casi de juego, que de hecho el otro se le revuelve y dice, vamos a ver, ¿tú crees que soy su normal? sí, Que no me es trates verdad. como si fuera un retrasado mental, ¿sabes? Es No me verdad. trate como si fuera un retrasado Sí, mental. sí. ¿Vale? En ese momento, digamos, está todavía a un nivel que es capaz de reconocer, digamos, esas cosas. Pero por lo general, cuando tratas con personas mayores, mucho tiempo te das cuenta de que ese lenguaje casi de que es como si estuvieras hablando a gente muy joven, como si estuvieras hablando a niños, se queda. Sí. Si vas a lo mejor a una residencia de mayores, te vas a dar cuenta que las cuidadoras, pues suelen hablar así a las personas, sobre todo cuanto más deterioradas se les ve. Cuanto más deterioradas, más lenguaje simple, más lenguaje infantil, más lenguaje melódico, Sí. ¿vale? Para que las otras personas reaccionen. A los que no, a los que a lo mejor las personas mayores que están allí recogidas y que están así entretenidos con sus cosas y tal, se ve que se les habla y se les habla normal. ¿Vale? Siempre con mucha alegría y tal, porque por supuesto siempre tienes que transmitir esa parte más positiva y por supuesto tú tienes que animar a estas personas, pero el cambio de trato cambia mucho en cuanto a los niveles de deterioro. Entonces, lo que da a entender es que las cuidadoras, por supuesto, esta en concreto dice, vale, sí, yo no voy a discutir lo que es su propia profesionalidad, porque solamente aparecen 2 escenas, pero te puedo decir, es bastante novata. Es casi como no Una ha niña. conseguido identificar todavía ese nivel, digamos, de deterioro que tiene el propio Anthony y entonces, pues, le habla ya de partida con ese tono que al final, pues, le termina cortando un poco. Y además, que no es capaz de salir de ese tono. Es algo muy automático. Y de Sí. hecho se lo recrimina más de una vez. O la pastillita, la Es pastillita verdad. azul, Sí, sí. pastillita. No sé si tiene algo que ver con la propia referencia Matrix, con el hecho de que Es sea lo la primero que he pastilla pensado, ahora que azul, lo has dicho, sí. ¿vale? Y no Sí, una pastilla roja, la pastillita azul, no sé qué, y dice, otra vez me estás total. tratando como un subnormal, ¿o qué te Sí. pasa a ti? ¿Sabes? Que no es ese conflicto constante. Entonces queda ahí la cosa también de lo que es una cuidadora que se tiene que exponer a una persona que, independientemente de la enfermedad que tenga, sigue siendo una persona que tiene
una cierta libertad de movimiento, Ujú. que puede hacer otras cosas, incluso que puede terminar dañando, no físicamente, sino también emocionalmente. Sí, Porque tú puedes comprender, ya tienes que desligarte mucho para comprender que esa persona está en una posición tal, pero cuando te insulta, cuando te recrimina, cuando dice cualquier cosa, eso se siente. Entonces eso es algo que sí tienen que vivir los cuidadores en su día a día y es algo con lo que tienen que estar preparados. Es decir, esto ya sí. viene de la preparación de casa, Ujú. ¿vale? Y es algo que tienen que asumir sí o sí, Sí, ¿vale? Pero por supuesto, no queda de que haya personas que sean más difíciles que otras y hayan cuidadores que dicen, pues mira, no me compensa este trabajo, prefiero ir a lo mejor con mm, otra persona que esté en otro tipo de condiciones, ¿sabes? claro. Y a este tipo, pues que le cuide a otro que tenga más estómago, que tenga ya, yo qué sé, más experiencia, quién sabe, No, ¿no? sí, sí. Y es No lo que todo el pasa mundo justamente vale. con la primera chica. Claro, es que no todo el mundo Ujú. vale. O sea, es que es verdad, no todo el mundo vale en este caso. Efectivamente, claro que sí. Y justamente en esas últimas escenas, cuando aparece la enfermera por primera vez, Ujú. es uno de los mejores trucos que tiene la película para expresarte lo que es la auténtica confusión de no reconocer a la gente. Mm. Porque te está hablando la hija de, mira que ahora va a venir, ¿cómo se era? ¿María? No, Laura, Laura. Sí, es verdad, Era Laura, es Laura, verdad. ¿no? El personaje se llamaba Laura. Mira que va a venir Laura. Y cuando aparece Laura, de hecho, como es otro personaje, a ti también te choca. Dices tú, esa Sí, no es Laura. claro. Es Esa no verdad, es Laura. es verdad. Claro, y entonces vives exactamente con la misma cosa del abuelo, Ujú. de quedarte, coño, eso no es Laura, ¿sabes? Vale, tú ya como espectador, vale, dices tú, vale, ya está jugando con ese doble juego, es lo que está viendo él, no la está reconociendo, pero es la misma persona, porque además le intenta además hacer recordar, sí, que estuvimos ayer, ¿te acuerdas? Que me dijiste que bailaba las claqué, no sé cuánto, y el otro, ¿qué dices? Tú no has estado aquí en la vida. Pobrecito, pobrecito. ¿Sabes? Muy fuerte, pero es un siguiente giro, muy Ujú. parecido además al que se ve en principio, cuando este hombre encuentra por primera vez su reloj, que escucha la puerta Sí, y empieza a escuchar todo eso como una escena muy lenta. ¿Quién es? ¿Quién se ha colado? ¿Quién anda ahí? No sé qué. Y se y encuentra aparece al el otro. marido, bueno, su visión del marido leyendo el periódico en el salón. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿y ese tío qué hace ahí? Y Sí, efectivamente es lo que Anthony ahora mismo en su cabeza se está planteando. ¿Ese tío qué hace ahí? Cuando se sí. supone que es mi piso, se supone que es mi casa, ¿este qué pasa? No, sí, Después se revela, no, 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 es que es al revés. Es Anthony el enchufado ahí, ¿sabes? Y es el piso sí. de la pareja. Entonces, juega muy bien con esos dobles sentidos, con esas vueltas de guión, que tampoco no es que sean especialmente difíciles, pero vamos a ver, lo que quiere transmitir el padre, sobre todo, es lo que es el día a día de una persona con Alzheimer. No intenta hacer comedia, no intenta hacer misterio, no intenta contar una historia más elaborada usando como recurso esta enfermedad, no. Claro. No, no, sí, Te está además. contando lo que es el día a día de una persona así. Pero fíjate que hay películas, y ahora vamos a pasar un poco a la siguiente fase, si te parece bien, que es la Ok. de en qué forma se puede contar una historia que tiene el Alzheimer como un elemento importante. Hemos visto que el Alzheimer pues, aparece en películas como 50 primeras citas, no sé si te suena de algo esta película, con Bueno, no tanto el Adam Alzheimer, Sandler, es la chica, sí. es algo así como el Alzheimer, o sea, lo que es el elemento de olvidar como tal, el concepto de Ujú. olvidar que es importante en esta peli. El hecho de 50 primeras citas, arrugas, a ver que te miro la lista porque tengo aquí apuntada. El diario de Noah, por ejemplo, es un ejemplo de drama también que podríamos Ujú. decir que el Alzheimer también hace daño. Siempre Alice, por ejemplo, también es una película igual. El Cuarteto. Y luego está la de Arrugas, que es una peli animada de las pocas que hay referentes al tema del Alzheimer, lo que es el olvidar como tal. Entonces, ¿tú crees que si una película se hace en tono de comedia, como puede ser 50 primeras citas, por ejemplo, y a lo mejor un poco el diario de Noah, que tiene a veces un momento graciosos y tal, ¿a ti te parece que se le quita importancia a esta enfermedad o que realmente necesitamos tener películas como este tipo de cruda realidad, entre comillas, para ser conscientes del daño que puede hacer una enfermedad tan malvada como es el Alzheimer? Ujú.
A ver, para empezar, uy, es muy fuerte eso, enfermedad malvada. O No, sea, y pero las es como la enfermedades tienen... enfermedad cruel, por decirlo así, ¿no? Es la crueldad, porque se supone Sí, que la sí, esencia del ser humano es los recuerdos, la memoria, y que si tú pierdes eso ya no eres nada como ser humano. Entonces, de ahí también es algo malvado, como la madrastra malvada, podríamos así decirlo, ¿no? sí, bueno, comprendo de qué va el tema, pero o sea, le asigna ahí como un halo moral a las propias Le enfermedades doy en sí. personalidad. Sí, pero mira, ya que has hablado del tema de la personalidad de la enfermedad dentro de lo que es una película, depende muchísimo, ya no es tanto como el hecho de decir, vamos a ver, si tú haces del Alzheimer comedia, pues ya lo estás haciendo mal, tienes que hacer puro drama, ¿no? Para representarlo. No, no tiene por qué ser así. Tú puedes hacer perfectamente comedia, Ujú. ¿vale? Igualmente seguir representando una enfermedad o una patología de una manera perfectamente plausible y vivaz y que la gente se quede perfectamente con lo que es el día a día a lo mejor de estas personas. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, la película, hombre, no es una comedia para desternillarse, sí, es más bien como un drama normal, pero que sí tiene como, intenta poner con sus momentos graciosos, la de Casi Perfecto. Ay, sí, ya sé cuál dices. Hace mucho que la he visto, pero ahora mismo la tengo en mente, sí, sé cuál Sí, dices. pues bueno, de ahí no estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de TOC, concretamente, ¿vale? Sí. Entonces, hay momentos muy ridículos que tú Sí. dices, joder, ¿qué me estás contando? Y sin embargo, sigue siendo la realidad de lo que es un TOC, ¿vale? Mm. Entonces, muchas veces ya no es tanto que utilices una comedia, te estés riendo de... no, 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 no. O escenas cómicas y te estés riendo de cuánto. No, porque de hecho podía representar perfectamente lo que es otra película también sacada de una obra de teatro que es Toc Toc, Sí, española además, sí, Toc es Toc, verdad, sí. que justamente habla también de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo como tal y todo representa dentro de lo que es una consulta, ¿no? De lo que es una sesión de terapia. Mm. Ahí te ves lo que son diferentes personas viviendo el TOC desde su punto de vista y durante toda la obra tú estás viendo la vida de estas personas. Pero es una puñetera comedia. O sea, tú te estás riendo todo el tiempo y te Sí. estás riendo mucho. ¿Vale? No te Y te sientes está contando la culpable. desgracia de esta gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eres culpable? No sé qué, ¿no? Porque no se ridiculiza la enfermedad como tal. Es decir, no se Sí. extrae la enfermedad y se ridiculiza esta como si fuera un elemento a enemistarte o como si fuera, pues bueno, como si fuera una personalidad adicional ni nada por el estilo, sino que lo toma, lo asume y simplemente busca situaciones graciosas que le pueden pasar a estas personas que viven ese tipo de cosas. Ujú. Ya está, pero no deja de ser la clásica narración de lo que es la vivencia de este tipo de personas, que además Sí. les ayuda también mucho en una escena cómica. Lo que es la comedia en sí tiene ese punto. Yo siempre, cuando hablo de la comedia, me gusta hacer alusión a Moncho Borrajo. Y él hablaba de que el humor se puede usar en dos direcciones. El humor como arma Ujú. y el humor como cura. El humor como arma puedes usar el humor para atacar. O sea, atacas a aquellos, de hecho, no es tanto como atacar al poderoso, el humor de abajo arriba y de... No. Él decía, atacas al que se lo tiene muy creído. Sí. Atacas al que se lo tiene muy creído y ya verás tú cómo revienta por sí solo. Es una buena manera de probar a la gente, Mm. ¿sabe? Porque si la gente tú les atacas y se ríen de ellos mismos, pues vale, se te das cuenta de que eres capaz como de plasmar espejos delante de la gente y la gente se los acepta. Pero la gente egoísta, la gente arrogante, la gente narcisista no lo asume. Claro. Entonces, una buena manera también de desnudar a esta gente que va por el mundo, además, eso, haciendo ostentando también sus posiciones de poder, Ujú. ¿vale? Sobre todo por parte del abuso, y los dejas completamente desnudos y los rebajas a un nivel, al mismo nivel que los demás, creyéndose ellos que están mucho más arriba. Pero Mm. después está el humor como cura. Y tiene que ver muy bien con esto que acabo de decir con el tema de los espejos. Porque cuando tú lanzas un chiste, algo personal, haces un chiste de algún tipo de enfermedad o lo que sea algo además que es muy real, que es algo que vive esta persona todos los días, pero le das una perspectiva completamente diferente, al punto de que llegue a ser incluso graciosa, puede llegar a
incluso terapéutica para la propia persona que lo vive, porque se está plasmando en situaciones en las que eso que lo ha sufrido una barbaridad, pues de repente tiene como menos importancia, incluso para ellos mismos que lo tienen súper asumido, ¿vale? Entonces es un momento que para ellos es como una especie de soplo de aire fresco, ¿vale? Se siente en ese momento como más comprendido, más resuelto, más en concordancia con otro tipo de cosas que no sea sufrir. Entonces es muy valioso también en ese momento plasmar bien comedia, hablando no solamente del Alzheimer, sino hablando de cualquier otra cosa. Claro. De cualquier otra patología. Ahora bien, dentro de drama, dentro de otros géneros de cine, yo qué sé, yo podía representar, por ejemplo, mira, tengo una amiga que también hace contenido en YouTube, muy buena, por cierto, se llama Lone Soul System, ¿vale? Es una chica con trastorno de identidad disociativo. Pues a esta chica, si tú le mencionas la película Split, te triguea. Porque es un poco realista, porque ¿no? Por decirlo así. Es horrible. Para ella es horrible. Para ella es justamente lo que no se debe de hacer con la psicopatología en el cine, que es cogerla como excusa para crear una especie de superpoder para un villano, por ejemplo, o para una persona. No. Sí. O sea, no. O sea, que es justamente lo que no debes hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos dimensiones de tratar a lo mejor, por ejemplo, estamos hablando de los problemas de memoria, ¿no? De usar la memoria, por mejor dicho, un problema, una patología, para plasmar elementos realistas de eso, de tal manera que sean interesantes para desarrollar un guión, pero que no se aleje mucho de lo que es el día a día de estas personas, de tal manera que tú puedes ver perfectamente reflejado lo que significa eso, ¿vale? Por lo cual es un buen uso y lo puedes hacer en comedia, en drama, en lo que quieras. Claro. Y por otra parte está a lo mejor el intento de la ridiculización de, ¿vale? Que se suele hacer mucho también en comedia, o el tema de eso, de utilizar la psicopatología como para crear superpoderes, ¿vale? Que es desnaturalizar por completo todo lo que tiene que ver con el propio sufrimiento, con el propio origen también de la patología, ¿vale? Porque no son superpoderes. A ver, es una jodienda de tu cerebro, ¿vale? ¿Sabes? Y se sufre todos los días, que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero por lo general, si yo pudiera decidir entre vivir con esto o sin esto, seguramente decidiría vivir sin esto. Esto no es un superpoder que tenga aquí, que tenga que descubrir. Entonces, esa forma sí es bastante negativa. Claro, ¿vale? no sé. Entonces, todo queda en la sensibilidad de los cineastas a la hora de escribir sus guiones y en cómo se enfrenten al problema y cómo lo quieran plasmar, por supuesto que sí. En este caso yo creo que el director, si dice que ha venido también del teatro y tal, pues la verdad que ha hecho un buen trabajo. Claro, no sé. Plasmarlo de la manera más realista posible, pero bueno, verá, también es necesaria. No, sí, yo creo que también hay que saber como director, por así decirlo, porque es la cara más visible que hay al hacer una película. También tienes que conocer un poco el tema. Yo ahora mismo no he estado investigando mucho, pero a lo mejor ciertamente él ha expresado bastante fielmente lo que es el Alzheimer como tal, el ambiente que hay dentro del tema del Alzheimer, porque a lo mejor él sí que conoce el tema de primera mano. O sea, eso habría que investigar ya la biografía de este director para poder decir, Tiene que a toda lo la mejor, pinta, ¿eh? claro, a lo mejor posiblemente él fuera en su vida privada, a lo mejor él sí que ha tenido un momento de convivencia Sí. y lo ha plasmado en esta obra que luego es una película al final. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Pero como tú dices, hay una sensibilidad, hay una expresión artística, que eso también, porque ya no solamente el hecho de saber, sino, vale, yo ya sé mucho sobre esto. Ahora, ¿cuál es el medio, mejor dicho, cómo lo expreso a nivel artístico para que quede estético, para que el mensaje llegue? Eso también es parte del trabajo del director y esa ya es la parte del trabajo de como comunicador y sobre todo también como artista que es. Igual, bueno, eso no solamente para ese director, es prácticamente para todos los directores, ¿vale? Esa es la visión, digamos, que vaya a tener, por lo cual es más trabajo de cara a no solamente eso, sino al conocimiento de cualquier cosa. Estas películas, por ejemplo, de ciencia ficción, donde terminan planteando grandes dilemas,
como tal, dices tú, ¡buah! Los personajes, como todo esto, vale, sí, pero es que si a ti te ha llegado eso, es porque el director ha querido que te llegue ese mensaje. Sí. Por lo cual el director se ha tenido que zumbar literatura a saco para poderte transmitir eso de una Sí. manera o de otra. Se me viene a la mente, yo qué sé, la clásica película que todo el mundo piensa de ciencia ficción que transmite un montón como es Blade Runner, o la película original de Matrix, ¿no? Sí. Con toda esa espiritualidad oriental mezclado con filosofía, pero mezclado también con la propia filosofía de la tecnología y tal. Y es como, son muchas cosas, te sientes como súper inteligente y tal, pero a ver, es lo que te intenta transmitir el director. O sea, Sí. eso hay un trabajo intelectual por detrás, muy gordo en cuanto a lo que es lectura, intentar transmitirlo. Y volvemos a decir, hay veces que se hace muy bien y hay veces que se hace muy mal, ¿sabes? Y te queda a lo mejor algo muy pomposo, muy pretencioso, pero que al final por lo mejor no te transmite tanto. No, Y claro otras que no. veces no, con cosas muy simples o muy sencillas te transmiten mucho. Eso ya depende de los recursos y del arte, incluso de la propia personalidad que tenga cada director. Y el actor, que también es importante, porque lo que hace Anthony Hopkins y Olivia Colman en la película es una cosa interesante. Además, bien sabemos que ellos por esta razón ganaron el Oscar. O sea, ambos en su día han ganado. Fíjate, esta película tiene premios por mejor guión adaptado y sobre todo se lo llevan por actor principal y actriz principal. O sea, se lo llevaron, lo que es la tríada como tal, se lo llevaron ellos. Eh, Hombre, es que si te llevas a Anthony, ya para empezar es eso, es una garantía. Sí, eso es verdad. Eso es lo bueno que tiene un La otra actor. actriz sí me suena de haber visto en otros papeles, ahora mismo no caigo. Broadchurch es uno de ellos y luego hizo de Ujú. la reina Isabel en The Crown, o sea que son los dos Mm, más importantes que ha hecho ahora mismo ella. Que sepa yo ahora mismo que me pues, acuerde. pues, sobre todo es el trabajo que hacen esos actores, pero ya no tanto de puertas para afuera, sino de puertas para adentro. Hmm. Es decir, eh, sabemos de historias en Hollywood de actores que a lo mejor la película sale sensacional, pero que después entre ellos no se pueden ni ver. Ya, eso sí. Sabemos. Sabemos de actores que independientemente que estén en ni fu ni fa, o sea, que no transmiten absolutamente nada en pantalla. Ujú. Y sabemos actores que es que tú los juntas y son inseparables. O sea, tú no te haces la película o no te haces una saga sin ellos. Sí, Esta película pasa eso y pasa al punto de que en el momento que tú quitas de la ecuación a la hija, es decir, en el tramo final de la película, realmente te das cuenta de quién es el propio Anthony. O sea, el sí, propio Anthony se descubre al 100% en el mismo momento que desaparece la hija. sí, Pero no porque la hija la haya estado como eclipsando ni nada por el estilo, no, sino porque toda la película es la relación exclusiva de padre e hija. ujú, Toda la película. De cuidadora y cuidado. ¿Vale? Incluso al revés, porque incluso cuando él está directamente en la casa y todo eso, él también tiene como cierto rol de cuidador sobre la hija. Lo que ujú. pasa que está como tan confuso, está constantemente como reorganizando su vida, que es que no puede, Sí, básicamente. Está como casi constantemente descalificando a la hija y recordando a una segunda hija que no está ni aparece ni se le espera. claro. ¿Vale? Pero tú ves esa relación y se va construyendo los personajes en base a la relación. O sea, no es que cada personaje esté aportando por su parte, no. Mm. O sea, se construyen juntos. Tan juntos como que tú intentas recordar lo que es la parte del marido y dices tú, es un papel completamente plano, no tiene Claro, absolutamente nada. El personaje de la enfermera, plano también, no aporta absolutamente nada. ¿Aporta quién? Estos dos, no solamente porque aparecen en pantalla, sino porque están interaccionando entre ellos. sí, Y tú estás viendo cómo se va deteriorando uno y se va deteriorando el otro, que es la cosa. sí. En el momento que desaparece la hija de la ecuación, te ves realmente hasta el punto del deterioro que tiene el personaje de Anthony. Sí, sí, la verdad es que es muy cruel verle hacerse, ya te digo, pequeñito, como lo he visto yo, era empequeñecer al personaje porque no es nada al final, es que no somos nada realmente al final, sin recuerdos. O sea, como te he dicho antes, es la esencia de cada uno, es los recuerdos, lo vivido.
Si tú vas olvidando eso, ¿qué te queda? Porque si no eres capaz de recordar a los que están a tu alrededor, ¿qué te queda como esencia dentro de ti? La nada, ¿no? Esto es como la película de Historia Interminable, la nada. Hostia, me acaba de venir a la cabeza. Es como la el historia argumento de la interminable segunda parte que se de la va nada. claro, se va comiendo el mundo de fantasía, pues algo así podría ser. Yo creo que incluso a lo mejor podemos decir que la historia interminable es una metáfora de lo que es el Alzheimer dentro del cerebro humano. Podría ser, no sabemos, ¿no? Claro, sí. Buen juego así Eso al ya, final, a lo ¿no? mejor deberíamos analizar un día a ver lo que es la cosa psicológica de todo lo que es la historia interminable. Uy, pues si Pero quieres sí, hacer un especial de cine fantástico de los 80, yo me apunto. pues Porque lo yo creo que me he hacemos. visto, si no todo, buena parte, por lo menos de los grandes clásicos. Claro, Desde no Historia sé. Interminable, Cristal Oscuro, Legend, Ujú. no sé, hay un montonazo de películas que la verdad que a día de hoy, de revisionado, Dentro del laberinto, que son magníficas y que están sobre todo llenas de metáforas. Sí, sí, la verdad es que de aquí no solo el padre, también hay otras pelis que se pueden sacar muchísimas metáforas. Y yo creo que ya para terminar así la parte que ya hemos hablado, que hemos hablado bastante intenso, ha estado muy guay, la verdad. Y vamos, Quería preguntarte, intensísimo. claro, una pregunta que me surge a raíz de esto es de que si hay personas, que yo creo que por lo general nos ha pasado a casi todos, que tú estás a lo mejor haciendo una cosa y de repente te olvidas de que ibas a una habitación a por una cosa y te olvidas de que ibas a hacer esa habitación, o a lo mejor algo que estabas haciendo de repente te olvidas, justo una cosa que estabas pensando, estás a punto de escribirla y se te olvida. ¿Tú crees que estas personas, o sea, en general, yo creo que a lo mejor casi todos, ¿tú crees que tienen más tendencia a que en el futuro, ya con la etapa más adulta de su vida, podamos, porque a mí sí me ha pasado, me puede pasar, a lo mejor al final tengo Alzheimer, pero ¿tú crees que tenemos más posibilidades, estas personas que tenemos este tipo de situaciones, sufrir el Alzheimer como una enfermedad que nos puede dar, porque no sabemos, es como una lotería, ¿no? O sea, realmente no sé si pinta Ujú. algo la genética en esto o es simplemente es que, claro. Pinta bastante, pero no solamente pinta la genética, Ujú, sino que también hay modos de vida, el cuidado y también otros aspectos que lo que hacen es subir o bajar las probabilidades de que tú vayas a padecer o no. ujú, Esto es un poquito como el Smash Bros, ¿vale? El Smash Bros, todo el mundo sabe que no es un juego de combate como con la barra de vida, como el ujú. Street Fighter, sino que va para echar al contrario del escenario y cada golpe va subiendo las probabilidades al punto de que puedes llegar, yo que sé, a un 200, un 300% de probabilidades de echar al Sí. contrario, ¿no? Pues esto funciona un poquito igual. Es decir, hay factores de riesgo y hay factores de protección. Entonces, hay ciertos genes que, por supuesto, te van a exponer más, son factores de riesgo, por lo cual te sube la probabilidad. Pero después también tienes otros factores de protección, como es o no tener esos genes o tener un medio de vida pues y una alimentación y tal bueno, que te favorezcan en ese sentido. Ujú. De hecho, siempre se ha dicho que aquellas personas que suelen tener una actividad cognitiva muy activa durante su juventud y buena parte de la vida suelen ser menos propensas después a padecer Alzheimer, porque uno de los grandes problemas que tienes es eso, es justamente de que empiezas a tener menos actividad, porque también se te empiezan pues bueno, a cuajar un poquito las neuronas dentro del cerebro. Entonces, si encima tú ya de por sí tienes las neuronas cuajadas porque no las utilizas, pues entonces más probabilidades, ¿no? O sea, Mm. actividad cognitiva constante y todo eso se convierten en factores de protección, es decir, te van bajando las probabilidades de... Es así como funciona. Ahora bien, que tú seas una persona muy olvidadiza, porque eso nos ha pasado a todos, ¿no? O Sí. esto de, venga, voy a ver la hora en el móvil. Pues vale, me he visto Instagram, me he visto el WhatsApp, me he visto el Facebook y no me acordaba no me acuerdo ya qué hora es. O sea, no he mirado siquiera el reloj. No, pero Me he eso visto las notificaciones. nos pasa y Ahí mucho, la está. verdad, con todo el tema de redes O, sociales, muchísimo. Con el scroll, mm, hemos perdido muchísimos minutos de efectivamente. vida con esto. O estás viendo la tele, tranquilo, dice, ay, espérate, se me apetece una ensaladita, un algo, voy al frigorífico. Me voy a hacer una lechuguita, unos tomatitos, no sé qué, no sé cuánto. Y Sí. cuando abres la puerta del frigorífico dices, hostia, ¿yo a qué venía? Pero pasa Te mucho, quedas... ¿eh? Sí, sí, es una cosa, dices, son pequeños lapsus que dan solamente, muchas veces suele ser como por problemas de atención, no tanto por problemas de recordar. Mm. Porque claro, tú dices, hostia, voy a por unos picos a la despensa y mientras tú vas a por esos picos, tú estás pensando en otra cosa. Tú estás a lo mejor pensando en la serie que vas a ver en Netflix
o en que tienes que llamar a fulanito o lo que sea. Tú ya vas con la cabeza distraída, de tal manera que tú llegas y dices, hostia, he perdido el hilo, pero he perdido el hilo porque... Totalmente, sí, sí. No, la verdad es que sí. Entonces, no hace falta, eso le pasa a todo el mundo, ¿vale? El hecho que te pase no significa que vayas a padecer Alzheimer o que padezcas ahora Alzheimer. Claro. Alzheimer siempre llega, sobre todo a cierta edad, siempre. No vas a hacer un chaval o una chavala de 13 años con Alzheimer, ¿vale? Sin embargo, si a lo largo de tu día a día sientes que tienes como demasiados lapsus, más allá de lo que podría considerarse una cosa normal, no te voy a dar un número para decir cuál es un nivel normal de lapsus, ¿vale? Pero si tú consideras que tienes mucho, mira, siempre tienes profesionales a tu disposición, puedes pedir cita con un neurólogo, a ver qué es lo que tienes. Simplemente, la mayoría de las veces os digo que simplemente sois unos despistados y ya está, que vais con la cabeza Sí. por aquí y termináis olvidando porque vais con la atención en otra cosa, ¿vale? Que también tiene que ver mucho con el tema de la memoria, el tema de la atención. Pero por tener pequeños lapsus no te convierte en absoluto una persona a la que podamos predecir que vayas a padecer Alzheimer de mayor ni nada por el estilo. Claro, o sea, no. eso es otro nivel. Es otra historia. Eso hay que Pero sí, meterse es a una fondo. duda que puede surgir perfectamente, Sí. ya que estamos hablando de memoria. Pero sí, sí. Pues nada, ya te digo que me ha alucinado muchísimo este encuentro contigo, Álvaro. Ha sido enriquecedor. La Pues verdad muchas es que gracias. sí. Hombre, yo espero traerte más veces aquí, aunque sea en Twitch, o incluso ir contigo y hablamos de cosillas, que ya tenemos pensado temáticas además ya de otros días que hemos pensado para ciertos directos sobre pesadillas, la serie de libros y todo. Sí, es que la cosa es que si como nos juntemos a dos personas que nos gusten hablar, Ujú. pues las posibilidades son infinitas, que, que es lo que pasa realmente aquí, ¿no? Sí. Pero sí, por supuesto, la verdad que ha sido divertido, también ha sido intenso, porque ya no es tanto por el hecho de la película como tal, que es en sí profunda, recomendable para todos aquellos que quieran disfrutar de un cine que vaya más allá de lo que estamos viendo ya de blockbuster, Ujú. ¿vale? Y descansar un poquito también ese tema. Pero también habla de un tema importante, como puede ser perfectamente lo que es la inclusión del Alzheimer dentro del cine, y hacerlo de una manera seria, que hemos hablado perfectamente de una manera seria, pero sin perder el foco en lo importante, que es hacer que el mensaje llegue. Y si tenemos que contar chistes, pues también lo podemos hacer. Que si tenemos que contar anécdotas graciosas, también las contamos. Y sin tener por qué hacer esto, un auténtico velatorio de hablar, hablando justamente de una enfermedad que efectivamente es muy dolorosa de Ujú. padecerla, muy dolorosa de vivirla de fuera. Y espero que, bueno, ya no solamente a aquellas personas que les gusten el cine, sino que a alguien que a lo mejor si tenga una persona cercana y tal, pues bueno, que al menos durante este ratito se haya sentido mínimamente reconfortada Sí. con lo que hayamos podido hablar aquí. No, sí, sí, la verdad es que ha sido para mí, por lo menos, que aclaras muchas cosas, de tener otro punto de vista, otra persona para estas películas, siempre viene bien y además es gente que sabe el tema, como es en tu caso, que sabes, por lo menos profesionalmente, trabajas, o sea que de eso sabes muchísimo porque lo sabes perfectamente, pero ya te digo que siempre está bien compararlo y hablarlo con gente que de verdad sabe de estos temas, porque aunque tú te generes una opinión de lo que tú has leído y lo que tú has visto, siempre necesitas contrastarlo con alguien que de verdad sepa lo que está diciendo. Así que nada, pues nada, querido Álvaro, un placer tenerte aquí. Oye, eres el primero de la nueva temporada de Relatividad Creativa. Ha empezado Ah, guay. fuerte. Uy, qué bien. Pues nada, soy el primero de la temporada. Sí, sí. Si quieres A ver, recordarnos, perdón, si quieres recordarnos dónde te podemos encontrar, querido, así para terminar y ya despedirnos. pues bien, para empezar, principalmente me manejo en YouTube. Ujú. Podéis encontrarme por Psicoblog, con V, ¿vale? Psicoblog, ahí con V. Dejaré los enlaces, en la descripción y en ¿Mm? todo para que lo tengáis. Ahí está. El resto de las redes sociales me podéis encontrar por Psicoblog igualmente en todas las redes sociales, excepto Twitter, que me podéis encontrar por @psicolocos2. ¿Ok? Y la verdad que poco más. También, pues agradecértelo, Mónica, por haberme avisado y haberme propuesto incluso la película, porque no la había visto, ¿vale? Mira, ha sido Ya la he bueno visto esta entonces. semana y la verdad que ha estado bastante bien. Por la experiencia, por este ratito, por haber podido también charlar contigo, porque también es Ujú. muy agradable charlar contigo. Oh, muchas gracias. Y
También, pues bueno, haber compartido también este primer programa de temporada. A ver si conseguimos también cerrarlo. Que llegue el primero y el último. Hombre, claro, ya verás, te volverás a venir a este canal, o sea, aquí tanto a YouTube en el canal como en Twitch te traeré otro día también, o sea, y aquí en iVoox también, o sea, que no te preocupes. Yo estupendo, yo me dejo secuestrar. Ah, bien, bien, eso me parece bien. Pues nada, muchas gracias Álvaro, de verdad, muchas gracias de todo corazón por haber hecho este ratito de tarde de viernes, porque estamos tranquilamente de viernes, tranquilamente grabando esto, así que esperemos que salga muy bien y nada, en cuanto esté todo ya, te avisaré que ya lo tendrás todo. Eres el primero en que vas a ver cuando esté todo. Estupendo, pues aquí estoy esperando. Y por el resto de los espectadores, pues nada, que sigan disfrutando del programa. Pues nada, muchas gracias Álvaro y nada, a los demás, a los que estéis escuchando o viendo este podcast, pues muchos abrazos a todos y nos vemos en Twitch, en iVoox otra vez y en YouTube también. Hasta luego, chicos. Hasta luego.